Eh, Muchas gracias a el compañero José Antonio. Difícil después del maestro Humberto, hermano de Cáritas de Perú y doctor en economía, pues entrarle a un tema tan bonito y fascinante como es la economía solidaria y él que es un maestro en ella y del cual nos ha enseñado tanto a todos los hermanos y hermanas en América Latina y el Caribe, y sobre todo ya también es un personaje a nivel internacional. Bien, como nos lo decía don José Antonio Rosas, el tema que me convoca a mí es noción de pueblo y liderazgo popular. Y aparte de todos esos titulitos que son parte de la currícula que uno va construyendo, hay un elemento importante. Quiero hacer esta reflexión de noción de pueblo y liderazgo popular de una perspectiva más cualitativa. Y también desde la experiencia de síntesis sociopastoral que de una forma personal he venido realizando. Para ubicarlos, bueno, yo soy sacerdote, tengo 30 años de trabajar en una diócesis del Pacífico de Costa Rica, una diócesis pobre, en donde las personas con que vamos trabajando, la mayoría son de tradición pesquera. Y eso entonces también nos ha enriquecido en tres elementos importantes. Uno, en la capacidad de organización del sector de hombres y mujeres pesqueros, de pescadores artesanales y pescadoras artesanales, de molusqueros y molusqueras, de palangre y la pesca de mediana escala. Y sobre todo en tiempos de pandemia y ante las opciones de desarrollo económico o opciones de desarrollo que ha tomado el país, esto ha sido un campo de cultivo para la organización y entonces es la necesidad de construir ese elemento de noción de pueblo y cómo lo vamos entendiendo desde la doctrina social de la Iglesia. Dice, quiero utilizar tres términos ahí importantes de un amigo muy importante en doctrina social de la Iglesia, que es el padre Fernando Basto de Ávila, y él nos habla de tres nociones de pueblo interesantes. Primero, del latín populus, y nos dice que el pueblo es la base que posee desde un punto de vista demográfico un determinado efecto poblacional y una determinada estructura de sexos, de edades, de etnias, y una determinada densidad en la ocupación del territorio con una determinada dinámica de expansión vegetativa y de movilidad geográfica. Desde la sociología podríamos entender es la reserva de los recursos humanos del Estado donde palpitan las aspiraciones e ideales colectivos, fuente de todos los dinamismos nacionales. El pueblo es la realidad viva para la cual el Estado ejerce una función directiva. Y desde la perspectiva que creo que nos importa a nosotros, desde la perspectiva noción de pueblo, desde la parte sociopastoral. Y podemos definirlo así. Es una aproximación. Es el pueblo el que ríe y llora, engendra en el dolor y en la alegría, crea y trabaja, sufre y se divierte, acepta y se revela. Es en el quien reside toda la capacidad creadora, el poder de renovación y la fuerza a los grandes sacrificios de la nación. Es importante también, entonces, tener elementos desde las visiones de los papas. El Papa Pío XII dice, llama la atención y hace una diferencia muy importante entre pueblo y masa. Pueblo vive y se mueve con vida propia. La masa es de suyo e inerte y no puede moverse sino por un agente externo. El pueblo vive la plenitud de la vida de las personas que la componen, cada una de las cuales en su propio lugar y en un modo propio. Es una persona consciente de las propias responsabilidades y de las propias convicciones. La masa, por el contrario, espera un influjo externo. Juega fácil en las manos de quien quiera que se juegue con sus instintos o impresiones. Pronta para seguir, vez por vez, hoy esta, mañana aquella diversión. San Pablo VI,
en el discurso de la ONU del 4 de octubre del 2065, defiende la dignidad y la igualdad de todos los pueblos en su discurso pronunciado. Y en la Populorum Progreso nos dice a quien recuerda su propia razón de promover la fraternidad de todos los pueblos. Y San Juan Pablo II, en Solicitud Redes Sociales, marca una tónica importante en esta evolución de la connotación del pueblo, de la definición de pueblo, de la doctrina social de la Iglesia. Insiste siempre en mayor vigor en el deber de los pueblos ricos de promover el desarrollo de los pueblos menos favorecidos que, al emerger de la condición colonial, exigen una posición digna en la comunidad mundial. Solicitud Redes Sociales, número 23 del año 87. Pero aquí viene lo interesante ahora, y eso ha sido un ejercicio de síntesis personal y para compartir con mucho cariño. Noción de pueblo del Papa Francisco. Y aquí tenemos entonces, ya venía como desarrollando y evolucionando una concepción teológica del pueblo. Dicen los autores Juan Carlos Escanone y el cardenal Walter Casper, reflexionando sobre el magisterio de Francisco, han indicado que el Papa se ubica en la teología del pueblo. Para el jesuita argentino, el tema de los pobres es un punto de convergencia entre el magisterio del Papa Francisco, la doctrina social de la Iglesia y la teología del pueblo. Por su parte, el cardenal alemán sostiene que Francisco desarrolla una eclesiología del pueblo de Dios a partir de la teología del pueblo. Casper concluye que, con su pontificado, el Papa Francisco, hemos entrado en una nueva fase del posconcilio y la recepción conciliar. Esta teología del pueblo, y ustedes los que ya hicieron la tarea y sé que los van a evaluar la próxima semana, de leerse todos los discursos a los movimientos sociales y la carta a la Academia de Líderes, habla entonces de teología del pueblo, cultura del encuentro. ¿Y en qué consiste esa cultura del encuentro? Francisco, por medio de la cultura del encuentro, se ha ido alejando de la visión objetual del pobre. O sea, el pobre deja de ser objeto de estudio. Los encuentros con los movimientos populares revelan un cambio epistémico en sus pronunciamientos. El Papa reconoce el papel transformador de los pobres al escuchar los problemas, los temores y las alegrías de aquellos. Es imposible no dejarse interpelar por sus rostros y callos de lucha. En otras palabras, la vuelta a la experiencia sufriente permite redibujar las fronteras de las categorías y repensar las imágenes del mundo social. Dentro de esa cultura del encuentro es importante entender la imagen de la viuda de Naín, narrado en el texto de Lucas, en el capítulo 7, versículo del 11 al 17. Y nos dice que esta cultura del encuentro es una invitación para trabajar de manera simple como hizo Jesús. No solo viendo, sino mirando. No solo yendo, sino escuchando. No solo cruzándonos con las personas, sino parándonos con ellas. No solo diciendo, qué pena, pobre gente, sino dejándonos llevar por la compasión. Para después acercarse, tocar y decir, no llores, y dar al menos una gota de vida. Según el Papa Francisco, el mensaje contenido en las lecturas litúrgicas proclamadas durante la celebración de la misa matinal en la capilla de la Casa Santa Marta del martes 13 de septiembre. Entonces, esa noción de pueblo sociopastoral es un ente vivo, un ente en el que ustedes y yo somos parte de ese pueblo y que va también teniendo transformaciones y evoluciones dentro del propio magisterio. Ese pueblo de Dios en Laudato pasa a ser la casa común, esa casa a la cual todas y todos estamos invitados a cuidar, a autocuidar y también estamos invitados a respetar ese entorno. Y en Fratelli Tutti, esa concepción de pueblo pasa a ser la familia común. Y dentro de estos elementos propios de ese pueblo, entonces
necesitamos construirnos en un nosotros que habita la casa común. Fratelli Tutti 17. Los que hemos estado trabajando esta semana en la jornada 107 del migrante, el Papa habla de hacia un nosotros cada vez más grande y exige entonces que esa concepción de pueblo sea más amplia que a veces la que nosotras y nosotros tenemos desde nuestra perspectiva, ya sea de movimiento, de parroquia, de grupo apostólico, porque invita primero a esa memoria histórica de conformación de pueblo más hacia nosotros. El respeto a esa memoria histórica de cómo se va configurando. Una iglesia más católica, nos dice en el mensaje de esta jornada. Eso nos invita a decir una iglesia más universal. Y que además nos exige un mundo más inclusivo y que nos invita a soñar. Y ese soñar, ese mundo más católico, ese mundo más de nosotros, ese nosotros pueblo, es el pueblo que podemos ir construyendo como comunidad, que sería lo contrario a lo que nos decía Pío XII en torno a ser una masa amorfa que no permite pensar, sino es por agentes manipulatorios entre sí. Nos dice Fratelli Tutti, nos salvamos en comunidad. Somos una comunidad mundial que navega en una misma barca, donde el mal de uno perjudica a todos. Recordemos que nadie se salva solo, que únicamente es posible salvarse juntos. Fratelli 72. Y es ahí donde viene entonces el escenario narrativo interesantísimo en los discursos que el Papa da a los movimientos populares, desde los cuales aquí en las tareas que decían de las lecturas asignadas, ¿verdad? Se nos invita a reflexionar desde los movimientos populares en los mensajes del 2014, 2015, 2016, un mensaje importantísimo del Papa Francisco a la Academia de los Líderes Católicos del 2019, la carta del apóstol, de la carta de Francisco, perdón, a los líderes, a los movimientos populares del 2020 y la encíclica Fratelli Tutti. Y es aquí donde traté de construir una narrativa que nos permita, pues, entender esto tan rico y fundamental para el trabajo en base. En el encuentro a los movimientos populares, el Papa Francisco dice que es un signo y reitera, un gran signo. Vinieron a poner en presencia de Dios, de la iglesia, de los pueblos, una realidad muchas veces silenciada. Los pobres no solo padecen la injusticia, sino también luchan contra ella. Esa capacidad resiliente que tienen nuestras comunidades, esa capacidad resiliente que tienen nuestros pueblos. Ustedes sienten que los pobres ya no esperan y quieren ser protagonistas. Se organizan, estudian, trabajan, reclaman y sobre todo practican esa solidaridad tan especial que existe entre los que sufren, entre los pobres, y que nuestra civilización parece olvidar, o al menos tiene muchas ganas de olvidar. Silenciar, invisibilizar. Tienen olor a barrio, a pueblo, a lucha. Queremos que se escuche su voz, que en general se escucha poco, tal vez porque molesta, tal vez porque su grito incomoda, tal vez porque se tiene miedo al cambio que ustedes reclaman, pero sin su presencia, sin ir realmente a las periferias, las buenas propuestas y proyectos que a menudo escuchamos en las conferencias internacionales contra la pobreza se quedan en el reino de las ideas y resulta ser a veces un proyecto personal o un proyecto nada más de agenda política. Nos dice el Papa, qué lindo es un cambio cuando vemos un movimiento en movimiento a pueblos, sobre todo a sus miembros más pobres y a los jóvenes. Entonces sí se siente el viento de promesa que aviva la ilusión de un mundo mejor. Que ese viento se transforme en vendaval de esperanza. En este encuentro, haciendo referencia al documento del 2014, en este encuentro se responde a un anhelo muy concreto, algo que cualquier padre, cualquier madre quiere para sus hijos, un anhelo que debería estar al alcance de todos,
pero hoy vemos con tristeza cada vez más lejos de la mayoría. Y eran las 3 T: la tierra, el techo y el trabajo. Es extraño, pero si hablo de esto, para muchos, dice, y agrega el Papa Francisco, es el Papa comunista. Este sistema ya no se aguanta y yo creo que todos los hemos visto, y más se ha vulnerabilizado en tiempos de pandemia. Tenemos que cambiarlo, tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro y que sobre ese pilar se construyan las estructuras sociales alternativas que necesitamos. Hay que hacerlo con coraje, pero también con inteligencia, con tenacidad, pero sin fanatismo, con pasión, pero sin violencia. Y entre todos enfrentando los conflictos sin quedar atrapados en ellos. Tendencia que a veces tenemos, lo que ya trabajamos a veces en movimientos populares, ¿verdad? Que nos quedamos enfrascados en el conflicto como el gran todo, buscando siempre resolver las tensiones para alcanzar un plano superior de unidad, de paz y de justicia. Los cristianos tenemos algo muy lindo, una guía de acción, un programa, podríamos decir revolucionario. Les recomiendo vivamente que lo lean, dice el Papa Francisco, que lean las bienaventuranzas que están en el capítulo 5 de Mateo y 6 de San Lucas, y que lean el pasaje de Mateo 25. Y dice, y se los dije a los jóvenes en Río de Janeiro, con estas 2 cosas, que tienen un programa de acción concreto. Y vienen elementos también más programáticos importantes desde esta noción de pueblo. Empecemos reconociendo que necesitamos un cambio. Queremos un cambio en nuestras vidas, en nuestros barrios, en el Pago Chico, en nuestra realidad más cercana. También un cambio que toque el mundo entero, porque hoy la interdependencia planetaria requiere respuestas globales a los problemas locales. La globalización de la esperanza, que nace de los pueblos y crece entre los pobres, debe sustituir a esta globalización de la exclusión y de la indiferencia. Y ese cambio, ¿qué nos pide? Nos pide a ustedes y a mí que seamos sembradores de cambio. El cambio concebido no como algo que llegará un día, para que porque se impulsó tal o por una opción política, o porque se instauró tal o cual estructura social. Dolorosamente sabemos que un cambio de estructuras que no viene acompañado de una sincera conversión de las actitudes y del corazón termina a la larga o a la corta por burocratizarse, corromperse y sucumbir. Hay que cambiar el corazón. Por eso me gusta tanto la imagen del proceso, los procesos donde la pasión por sembrar, por regar serenamente lo que otros verán florecer, reemplaza la ansiedad de ocupar todos los espacios de poder disponibles y ver resultados inmediatos. La opción es por generar procesos y no por ocupar espacios. Cada uno de nosotros no es más que parte de un todo complejo y diverso interactuando en el tiempo. Pueblos que luchan por una significación, por un destino, por vivir con dignidad, por vivir bien, dignamente, en ese sentido. Para lograr ser el cambio, sembradores de cambio, es necesario tareas importantes. El Papa nos invita a 3 tareas. La primera tarea es poner la economía al servicio de los pueblos. Y lo cito a él. Los seres humanos y la naturaleza no deben estar al servicio del dinero. Digamos no a una economía de destrucción y inequidad donde el dinero reina en lugar de servir. Esa economía mata, esa economía excluye, esa economía destruye la madre tierra. Más todo lo que nos dijo Humberto, de una opción para salir de este modelo hegemónico tan complejo, la economía social solidaria. La segunda tarea es unir nuestros pueblos en el camino de la paz y la justicia. Los pueblos del mundo quieren ser artífices de su propio destino. Quieren transitar en paz su marcha hacia la justicia. No quieren tutelajes ni injerencias donde el más fuerte subordina al más débil. Quieren que su cultura, su idioma, sus procesos sociales,
sus tradiciones religiosas sean respetadas. Ningún poder fáctico o constitutivo tiene el derecho a privar a los países pobres del pleno ejercicio de su soberanía. Y cuando lo hacen, vemos nuevas formas de colonialismo que afectan seriamente las posibilidades de paz y de justicia. Porque la paz se funda no solo en el respeto de los derechos del hombre, sino también en los derechos de los pueblos, particularmente el derecho a la independencia. Pontificio Consejo Justicia y Paz, Compendio Doctrina Social de la Iglesia, número 157. Bien, desde ese cambio, sembradores de cambio, tareas de cambio, hay otras tareas también importantes, y es la tercera. Es tal vez lo más importante que debemos asumir hoy es defender la madre tierra. La casa común de todos nosotros está siendo saqueada, devastada, vejada impunemente. La cobardía en su defensa es un pecado grave. Vemos con decepción creciente cómo se suceden una tras otras las cumbres internacionales sin ningún resultado importante. Existe un claro, definitivo e impostergable imperativo ético de actuar que no se está cumpliendo. No se puede permitir que ciertos intereses que son globales pero no universales se impongan, sometan a los estados y organismos internacionales y continúen destruyendo la creación. Los pueblos y sus movimientos están llamados a clamar, a movilizarse, a exigir pacífica pero tenazmente la opción urgente de medidas apropiadas. Nos dice el Papa, yo les pido en nombre de Dios que defiendan la madre tierra. Sobre este tema, que todos y todas sabemos, lo desarrolla de una forma bellísima en el documento de Laudato Si. Dentro de estos elementos importantes de cambio, sembradores de cambio y cuidado de la madre tierra, vienen también los ataques a ese pueblo que es comunidad, a ese pueblo que es familia social, a ese pueblo que es construcción de identidad. Y viene la vulnerabilización del tejido social. Y el Papa, en los documentos de lectura que ustedes tienen ahí, habla de el terror y los muros. Ninguna tiranía, y reitera, ninguna tiranía, se sostiene sin explotar nuestros miedos. Esto es clave. De ahí que toda tiranía sea terrorista. Y cuando ese terror que se sembró en las periferias son con masacres, saqueos, opresión e injusticia, explotan los centros con distintas formas de violencia, incluso con atentados odiosos y cobardes. Los ciudadanos que aún conservan algunos derechos son tentados con falsa seguridad de los muros físicos o sociales. Muros que encierran a unos y destierran a otros. Ciudadanos amurallados, aterrorizados de un lado, excluidos, desterrados, más aterrorizados todavía del otro. El miedo se lo alimenta, se lo manipula, porque el miedo, además de ser un buen negocio para los mercaderes de las armas y de la muerte, nos debilita, nos desequilibra, destruye nuestras defensas psicológicas y espirituales, nos anestesia frente al sufrimiento ajeno y al final nos hace crueles. El domingo pasado, que celebrábamos el 100 aniversario de Paulo Freire tenía una frase genial y práctica para nuestra vida cotidiana. Decía que nosotros, refiriéndose al miedo, tenemos un animal interno opresivo, y ese animal que se ha alimentado que hemos sido amamantados por los procesos de socialización cultural, educacional, etcétera, etcétera, lo necesitamos ir alimentando. Y una forma de alimentar, pues, es el miedo. ¿Cómo nosotras y nosotros podemos entonces contraatacar al terror y los muros? Nos dice el Papa Francisco, el amor y los puentes. Y lo dice lindísimo. Queridos hermanas y hermanos, todos los muros caen, todos. No nos dejemos engañar.
Como han dicho ustedes, sigamos trabajando para construir puentes entre los pueblos, puentes que nos permitan derribar los muros de la exclusión y la explotación. El documento conclusivo en el Encuentro Mundial de los Movimientos Populares, el 11 de julio del 2015, en la Cruz de la Sierra, Bolivia. Bien, Padre, vamos, perdón, nada más para que consideres, quedan 10 minutos. sí, ya te vi en el WhatsApp que me estás amenazando, me estás produciendo Ah, terror y ya, miedo. no sabía yo. Aquí vamos entonces, soplados. Para peores los ticos hablamos rapidísimo y malos de la costa. Entonces, van a tener el PowerPoint de todas maneras ahí para que lo tengan. Otro elemento importante es la bancarrota y el salvataje. Recordemos que Francisco utiliza términos muy argentinos, ¿verdad? Para decir, el miedo endurece el corazón y se transforma en crueldad ciega que se niega a ver la sangre del dolor, el rostro del otro. Lo dijo mi hermano patriarca Bartolomé, dice él, quien tiene miedo de vosotros nos ha mirado los ojos, quien tiene miedo de vosotros nos ha visto vuestros rostros, quien tiene miedo no ve a vuestros hijos, olvida que la dignidad y la libertad trascienden el miedo y trascienden la división, olvida que la migración no es un problema de Medio Oriente, ni de África del Norte, de Europa y de Grecia, es un problema del mundo. También nos dice Francisco que dos de los riesgos que a veces nosotras y nosotros padecemos es dejarnos encorsetar, que viene el término de corsé, que nos dejamos cuando pasamos de ser de movimiento social, que representamos las necesidades y construcción de un pueblo y asumimos una estructura de poder, nos dejamos y caemos entonces en la tentación del corsé, que nos reduce simple a ser títeres, ¿verdad? Entonces perdemos esa noción de vocación de pueblo de Dios a la cual hemos sido llamados. El segundo riesgo es corromper. Y ahí los dejo con dos citas importantes que me parecen importantísimas para una ética política, porque también hacemos política desde la organización. Seguimos entonces ahora con el liderazgo popular. Y sí, en esto quiero leer, antes de enumerar nada más las características del liderazgo popular, pues parece un principio teológico fundamental para este trabajo. Y Jesús funda la iglesia con aires de una amistad, como un acto de amor, como un gesto de compasión por nuestra condición frágil y limitada. Y al encarnarse, Jesucristo abraza nuestra humanidad, abraza a nuestro yo, a veces egoísta, tantas veces temoroso para regalarnos su fuerza y mostrarnos que no estamos solos en el camino de la vida, que tenemos un amigo que nos acompaña. Gracias a ello, cada vez que decimos yo, podemos decir nosotros, es decir, somos comunidad con él. Tenemos un amigo que nos sostiene, nos invita a proponer misioneramente esa misma amistad a todos los demás y así dilatar la experiencia de iglesia. Iglesia, pueblo de Dios. Y ahí entonces entremos a enumerar características o ideas centrales para un liderazgo popular, que sería la segunda parte. Tenemos entonces que todos somos iguales en dignidad. Todos los hijos e hijas de Dios somos imagen y semejanza del Creador. Iguales en dignidad, iguales en derechos. Diferentes en culturas, pensamientos, color de piel, sexo, nacionalidad, ideologías, religión, pero llamados a construir una sola familia humana en justicia y paz. ¿Qué características que tienen que tener desde el liderazgo social? Estar siempre llamando al diálogo y a la amistad social. Principios básicos de Fratelli Tutti que ustedes los están estudiando. Otro elemento importante es generar la cultura, construir la cultura de la, estar en contra de la cultura de la exclusión. Y ahí nos invita el Papa Francisco en el numeral 107, todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad, desarrollarse integralmente, etcétera. Pero quiero sumarles, para que lo anoten ahí, porque no está ahí, elementos que vienen en el mensaje a los movimientos sociales del 2019. Y dice
que nosotros tenemos que ir reduciendo la exclusión y tener nuevos rostros importantes en esta construcción de pueblo, comunidad, familia social, y es las mujeres, los jóvenes y reitera, los más pobres. Otro elemento y terrible con el que hay que luchar es el virus de la indiferencia. Dice, el coronavirus demostró que a pesar de estar hiperconectados, existe una fragmentación que nos vuelve más difícil resolver los problemas que nos afectan a todos. Quiero con un ejemplito práctico. Yo trabajo en una comunidad costera y nosotros experimentamos cosas lindas dentro de esta pandemia, pero también cosas terribles con esta pandemia. Actualmente, en mi diócesis, que somos 425,000 habitantes, están muriendo aproximadamente por COVID, hoy registrados ayer, porque estamos en la Comisión Local de Emergencia, 40 personas por COVID. Y yo que vivo en la Suiza centroamericana. Pero uno de los enemigos más complicados es la indiferencia en la que hemos caído por el cansancio. Por el cansancio de todos en casa, por el cansancio económico, por el cansancio y las diferentes dimensiones del estrés que estamos viviendo. Y lo justificamos por el miedo al COVID, el miedo al contagio. Y entonces, en todos los textos de los movimientos nos dice el Papa Francisco, tenemos que ser sumamente creativos para luchar contra ella. ¿Por qué estamos ustedes y yo en estas hoy? ¿Y por qué hay 500 y resto de personas conectadas? Porque todos soñamos. Y soñamos con un destino universal de los bienes. Porque queremos pasar de condiciones menos dignas a condiciones más dignas. Y porque estamos luchando contra la concentración de la riqueza. Costa Rica es uno de los países a nivel estadístico, económico, en América Latina, donde la inequidad va soplada. Estamos a la par de Chile, estamos a la par de Brasil, y eso nos suma, y eso es un antitestimonio para un país que se dice constructor de paz. El derecho universal del trabajo nos lo dice, y ese es un principio básico. O sea, ¿para qué estamos ustedes y yo acá? Para construir, ser creativos, porque como lo decía al inicio, cuando Francisco habla de pueblo, tiene olor, tiene sentimiento, tiene rostro. Es el rostro de las mujeres, es el rostro de los niños y niñas, es el rostro de los jóvenes sin trabajo. Las estadísticas nos dicen que hay una generación de jóvenes en América Latina que no va a conseguir trabajo nunca y que va a reforzar las periferias con rostros de dolor, con rostros de hambre, con rostros de injusticia y con rostros de droga, con rostros de narcotráfico y crimen organizado. Levantar los muros, y los muros no solo físicos, sino los muros del miedo, los muros que atemorizan, los muros del miedo a la inclusión, los muros espirituales en nombre de Dios, a veces cuánto mal hacemos, ¿verdad? En muros psicológicos, traumáticos, que no nos dejan ver más allá de nuestros fantasmas. Y esos muros, pues, lo sabemos, cada vez se van bajando. Cito el tema de construyamos puentes, no muros, con el tema de la migración, ¿verdad? Con la discriminación, el muro del machismo y el muro de la xenofobia. Cada vez vemos que la frontera gringa bajó a México y ahora está bajando a Guatemala, y tenemos otros filtros en Mesoamérica, por lo menos, con el tema de el muro que se está estableciendo natural en la Punta del Darién. Tenemos también otro elemento terrible, y las ideologías que dividen. Y esas ideologías que dividen, pues nos afectan. ¿Por qué? Porque no nos permiten, entonces, nosotros nos casamos con proyectos políticos, a veces desde nuestro liderazgo popular, y entonces perdemos esa sensibilidad y perdemos el proyecto para el cual nacimos, un proyecto pueblo de Dios, un proyecto
de posibilidad de soñar que otro mundo es posible. Ya casi termino. Es importante, y no estamos ajenos, el amor político. Se trata de avanzar hacia un orden social político cuya alma sea la caridad social. Una vez más, convoco a rehabilitar la política, que es, y oigan qué importante es esto, es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad porque busca el bien común. Y por último, y todos lo sabemos, ¿verdad? Somos líderes y buscamos el liderazgo popular porque creemos en los derechos humanos. La justicia exige reconocer y respetar no solo los derechos individuales, sino también los derechos sociales y los derechos de los pueblos. ¿Y cuál es la meta? Con esto termino. La meta es, desde la noción de pueblo y el liderazgo popular, ser ciudadano significa ser citado a una opción, ser convocado a una lucha. A esta lucha de pertenencia a una sociedad y a un pueblo. Dejar de ser montón, dejar de ser gente más para ser persona, para ser sociedad, para ser pueblo. Papa Francisco, y muchas gracias por su atención. Y perdón por la carrera.